TV10, donde Chiapas se encuentra. Este es un resumen informativo. Sectores sociales califican como acertadas las iniciativas dadas a conocer por el gobernador Juan Sabines. Más profesionistas son vinculados al sector productivo a través de UNE. Coparmex se suma al esfuerzo de crear oportunidades para los jóvenes. Chiapas, primer lugar a nivel nacional en la producción de ganado de registro. Los ODM son llevados a municipios de la entidad, sensibilizan a funcionarios municipales sobre su importancia. En las próximas horas estaría entrando el Frente Frío número 11 a Chiapas. Se espera un descenso de temperatura. Es un gusto saludarlos. Los pequeños detalles, los pequeños elementos que componen a la naturaleza no dejan de asombrarnos. Y es que el día de hoy vamos a hablar de uno de los reinos más impresionantes de la naturaleza, el reino fungi. Vamos a hablar de los hongos, que no son plantas, no son animales y sin embargo tienen características muy similares. Vamos a conocer un poquito acerca de muchas de estas especies, de este reino muy particular, el reino fungi, el reino de los hongos. Son las maravillas de la naturaleza. Constituyen el reino más grande en la Tierra. Existen desde hace millones de años y hay quienes afirman que desde el principio de la Tierra misma. Son los hongos, que no son plantas ni animales, aunque se parezcan en algunas de sus características, tanto a las unas como a las otras. A las plantas por ser organismos sedentarios que se encuentran fijos a un sustrato y mientras están vivos no cesan de crecer. A los animales, pues aunque las células de los hongos poseen pared como las de las plantas, las paredes celulares fúngicas son ricas en quitina, la misma sustancia que hace duro el esqueleto externo de los insectos. En realidad, los organismos que conocemos como hongos tienen diferentes orígenes en el árbol de la vida, razón por la cual se distribuyen en 3 distintos reinos. La mayoría, los más familiares y reconocibles, conforman el reino de los hongos verdaderos, el reino fungi. Otros se ubican en el mismo reino de las amibas, el llamado reino protozoa, como es el caso de los hongos mucilaginosos, y otros más entre los que se cuentan ciertos mohos acuáticos que parasitan peces, comparten un tercer reino, el denominado reino cromista. Se estima que existen más de 1 millón de especies de hongos en el planeta, pero tan solo unas 70,000 de ellas han sido descritas por los especialistas, lo cual hace evidente la necesidad de contar con más científicos. Mientras tanto, muchas especies de hongos se han extinguido y otras se encuentran amenazadas en todo el mundo. La palabra hongo proviene del latín fungus. Un hongo es un organismo eucariota que pertenece al reino fungi. Los hongos forman un grupo polifacético. La alimentación de los hongos se conoce como osmotrofia. Los nutrientes son absorbidos de sustancias disueltas, mientras que la digestión es externa y segrega enzimas. Gracias a su capacidad de descomponer la materia muerta de animales y plantas, los hongos cumplen un rol importante en los ciclos biogeoquímicos. Los seres humanos utilizan los hongos en diversos ámbitos. Existen hongos alimenticios que aportan proteínas y vitaminas, como los champiñones. Otros hongos que se utilizan en la preparación de alimentos actúan como levaduras y permiten la fermentación del pan y de la cerveza, por citar un ejemplo. Cabe destacar que no todos los hongos son beneficiosos para el ser humano. Algunos hongos, como los conifera, pudren las maderas, mientras que los hongos microscópicos, conocidos como mohos, afectan diversos materiales. En Chiapas se calcula que existen unas 13,000 especies de hongos, los cuales adquieren importancia relevante en los ecosistemas, pues cumplen con la función de descomponer la materia muerta hasta convertirla en suelo. Chiapas es rico en diferentes especies de estos organismos y en algunos lugares la falta de conocimiento sobre distintas especies ha hecho que su ingesta resulte nociva para quien la consume. Son los hongos los que cuentan historias, los que estuvieron ahí desde el amanecer del primer día, los que llegaron con las lluvias y se van con el sol.
Así es, las maravillas de la naturaleza, los hongos, pero para hablar de estos muy particulares especímenes, ejemplares que hay en la naturaleza, qué mejor que un experto, en la voz de un experto, el biólogo Freddy Chanona, quien es autor del libro Hongos de Chiapas. Freddy, muy buenos días. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Al contrario, ¿qué son los hongos, Freddy? Pues muchos los confunden con las plantas, muchos los confunden con los animales, pero como decían nuestros ancestros, un hongo es un hongo. Tiene sus características muy particulares, se reproducen sexualmente, no tienen fotosíntesis, su reproducción es asexual o sexual dependiendo del género, dependiendo de la especie. Sus nutrientes es a través de absorción. Entonces son organismos muy particulares que son muy llamativos, son muy bonitos y pocas veces han sido estudiados. ¿Pero son comestibles? Son Sirven comestibles para la industria textil también, pero también hay hongos tóxicos. Hay hongos tóxicos, hay hongos medicinales. En Chiapas se calcula que, bueno, hasta el día de hoy, con el libro que se está publicando, se tienen aproximadamente 30-35 especies de hongos tóxicos. Sin embargo, se aportan entre 70 y 75 especies de hongos comestibles y alrededor de 20 especies de hongos medicinales. Es muy difícil, mira, platicamos con biólogos, platicamos con diferentes investigadores y todos nos hablan de otros terrenos dentro de la biología, pero muy difícil encontramos a alguien que se especialice en hongos. Platícame cómo nace este libro, creo que es el primero de su tipo en Chiapas. Afortunadamente tuve la dicha de ser el autor junto con otros 2 investigadores de la Universidad Politécnica. Esta idea nace desde hace 10 años. Cuando empecé a hacer la tesis de maestría, en la tesis de licenciatura tenía la inquietud, sin embargo, hasta cuando empecé a hacer la maestría, surgió la idea de trabajar hongos de Chiapas. Son hongos que no son conocidos, tenemos una alta diversidad, como bien sabemos, hay entre 13,000 y 15,000 especies, sin embargo, nada más se conocen alrededor de 600 especies. Muy bien, aquí en el capítulo, en la página 38 de este libro, Hongos de Chiapas, nos habla de los hongos tóxicos. El año pasado, precisamente, hace un par de años también se registraron algunos casos, tú trabajas en la Secretaría de Salud, sobre la toxicidad, no sé si es el término, de algunos de estos hongos que fueron ingeridos por indígenas que estaban recolectando estaban recolectando hongos para comer. ¿Qué fue lo que sucedió, Freddy? Bien, ahí fue, las intoxicaciones generalmente son producidas por el género Amanita, pues Amanita virosa, Amanita verna. Muchas de estas especies se confunden con hongos comestibles. Cuando están en la etapa de primordio o de botón, o son en estadios muy jóvenes, son muy parecidos muchos hongos comestibles con muchos hongos tóxicos. Entonces puede suceder, o sucede más bien el caso de que los confunden, los cocinan y es cuando se provocan las intoxicaciones. Las intoxicaciones se vienen se vienen a dar cuenta después de 48, 72 horas, que es cuando empiezan los síntomas. Muy bien, hablar de hongos es hablar de seres vivos que habitaron, afirman algunos, desde que la Tierra se formó. Estamos hablando de miles de millones de años. No son plantas, no son animales y sin embargo tienen características muy similares. Sí. Los reportes que hay es hongos del Mioceno, al parecer, de alrededor de 3 metros de altura. Sin embargo, han sido poco estudiados. 3 metros de altura. Pero cuando vemos el hongo ya en la superficie, no sabemos que en el subsuelo ese hongo se extiende hasta kilómetros y kilómetros. ¿Estamos viendo los datos? Así es, hay reportes de las áreas de Estados Unidos, de los bosques, de hongos de 4 a 5 kilómetros que se han extendido en el subsuelo. Lo que se extiende es las hifas, o que en conjunto se llama micelio, que llegan a tener grandes extensiones de territorio y que no son vistas a simple vista, sino que esto se ha visto gracias a estudios, o se conoce gracias a estudios de los investigadores micólogos estadounidenses. Este libro, Hongos de Chiapas, ¿ya fue presentado, Fred? Fue presentado la semana pasada. Fue realizado gracias al apoyo de la Universidad Politécnica de Chiapas. Muy bien. ¿El tiraje, más o menos?
500 ejemplares. Ahorita todavía no está a la venta. Se espera que en enero ya se empiece a vender en la Universidad Politécnica. Muy bien, pues enhorabuena, Freddy. Hongos de Chiapas, guía de campo, es uno de los, el único, hasta donde tengo entendido, que se ha editado en Chiapas. Muchísimas felicidades. ¿Dónde se puede adquirir? Gracias. Lo van a vender bueno, ahorita hace días hubo una exposición de libros de la universidad. Van a tener ellos un lugar exclusivo, me parece, en la universidad para la venta. El precio ahorita sinceramente desconozco por el material que se tiene, pero en esta guía vamos a poder encontrar alrededor de 600 especies. Bueno, hay 600 especies para Chiapas, pero en el libro se encuentra la descripción de 200 especies, 20 registros nuevos, y hay 2 apartados, uno que es de líquenes de Chiapas también, y un apartado que es de micorrizas, que son hongos que pocas veces se trabajan o incluso se desconocen más que los hongos macroscópicos que generalmente vemos. Muy bien, 20 registros para Chiapas. Esto quiere decir que son 20 especies nuevas que son incluidas en este libro, Hongos de Chiapas. Ahí tienen ustedes, no nada más dirigidos para los estudiantes, para los profesionales de la biología, para todo el público. Es una guía muy interesante. Freddy, muchísimas gracias, te agradezco tu presencia. No, gracias a ustedes, gracias a ti, Carlos, por la invitación, y pues no me queda más que decirle a los estudiantes, al público en general, que esperamos que lo lean, que sea de su agrado. Es un libro, al parecer, es único todavía. Se está planteando la idea de hacer la segunda parte, involucrando también a otros investigadores y sobre todo involucrando a jóvenes, porque hay que apoyar a los nuevos biólogos, a los biólogos que vienen en camino. Este es un área bastante virgen en el estado y hay que apoyarlos a ellos. Muy bien, Freddy, muchísimas gracias. Yo los espero el próximo jueves, 21 a 30 horas, Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza. Y por supuesto, en breve vamos a abordar este tema en Biosfera 10, el tema de los hongos, el fascinante mundo de este reino, el reino fungi. Y antes de despedirnos y enviar un corte, yo reitero la invitación para este 10 de noviembre. No se pierdan la presentación de este libro, El Medium, de mi buen amigo Alex Domínguez, ahí en el auditorio de la UNICACH, el CUIT, a las 11 de la mañana, el 10 de noviembre. Muchas felicidades, Alex, se continúa cosechando éxitos. Mi nombre es Carlos Jiménez, vamos a un corte breve y regresamos.